Dios bendiga a todos los que nos ven por este canal de YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares, hasta los rincones de la tierra. Gracias a Dios por este medio, porque podemos llegar hasta ahí. Si anda por aquí, por Argentina, estamos aquí en Constitución 2354. Venga, que será bienvenido a este lugar. La verdad es un placer poder ser de bendición para muchos que nos ven y nos escuchan. Es muy gratificante y muy importante saber que hay tres tipos de personas que vivirán antes del arrebatamiento. Quiero hablarle de eso, de estos tres tipos de personas que estarán caminando y de seguro ya están caminando, porque los tiempos que vivimos son tiempos proféticos, claros. Claro, no voy a hablarle de la segunda venida, porque de esa nadie va a saber, porque eso sucederá cuando comience la gran tribulación. Cuando comience la gran tribulación, es decir, los 3 años y medio últimos, ¿verdad? Cristo vendrá y aparecerá. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, vamos a entrar en detalles, versículo 29, dice así, de esta manera, 24, 29 al 30. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Mire qué conmoción. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Oyó eso? Versículo 36. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Wow, ¿oyó? La segunda venida de Cristo nadie sabe, sino solo el Padre, dice acá. Pero del arrebatamiento es otra venida de Cristo, solo que es a escondidas. Y a ese grupo sí se le va a avisar del arrebatamiento. Si es que tiene una conexión espiritual, si es que está intimando con el Espíritu Santo, ese grupo va a ser avisado. ¿Por qué le digo esto? Porque habrá 3 grupos de personas sobre la tierra cuando el Señor regrese repentinamente. Como en un abrir de ojos, dice, la trompeta sonará. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y los que estemos vivos seremos arrebatados. Es en un abrir y en un momento cuando tú menos piensas. Por ejemplo, vamos a ver más detalles sobre esto porque hay que entenderlo bien. Ahí estarán los que van a ser sorprendidos. Hay un grupo que va a ser sorprendido de sorpresa. Ahí van a estar los que van a ser avisados. Hay un grupo que va a ser avisado del arrebatamiento, o lo va a sentir, va a vibrar delante del Señor, van a meterlo a otra dimensión, van a exaltarlo. Y estará el otro grupo, que ya lo vamos a ver, de los dormidos, cristianos dormidos, que van a despertar pero en la tribulación, porque se van a quedar. Pero leamos para ir entendiendo.
Primera Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 7, vamos a leerlo y después vamos a tratar de explicarlo despacio. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que nadie nos escriba nada. ¿Oyó? Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. ¿Oyó? Qué tremendo. Ahí están los grupos. Ahora vamos a tratar de desplazarlo. Vamos a tratar de, ¿cómo se le llama la palabra? Que se me olvidó hasta despenicarlo. ¿Verdad? Ahora, voy a tratar de darle un panorama de cómo están viviendo estos tres grupos dentro del plan profético, porque aquí está hablando espiritual estos versículos tremendamente y hay que entenderlos con la lupa del Espíritu Santo. Número 1, miremos el grupo de los que van a ser sorprendidos. Los que van a ser sorprendidos es el grupo de incrédulos, incluyendo al mundo que no le importa la palabra profética. Usted sabe que hoy más que nunca, incluso dentro de la iglesia en su mayoría, no le importa la palabra profética. Ignoran la palabra profética. Hoy más que todo se hacen show, ¿verdad? Y no hay un estudio profundo en casi el 90% de la iglesia. Y no lo hay porque innegablemente también está profetizado que la mayoría se queda en la tribulación. Apocalipsis capítulo 7, del 13 en adelante, usted va a ver que hay una gran multitud que está saliendo de la gran tribulación. Lo más triste es que los incrédulos, lo más triste, de los incrédulos, es que aunque estén viendo desastres, no perciben los avisos y señales que está mandando Dios. Porque todo lo que usted oye, terremotos, tsunami, maremotos, las lunas de sangre, las señales en el cielo, las señales en el sol, las señales del fuego, hermano, los grandes incendios que a veces no se sabe de dónde arrancaron. Todo eso está profetizado en la palabra. Todas las convulsiones que hay, los volcanes mismos, hermano, que están haciendo erupciones, son señales proféticas. Lo que pasa es que la ignorancia de muchos creyentes, entre comillas, algunos, ¿verdad? No entienden cómo funciona la palabra profética y cómo detrás de la letra el Señor nos habla profundamente. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita por dentro y por fuera. Por lo general, hermano, miramos solo lo de afuera y lo que hacemos es criticar cuando no entendemos, cuando ignoramos ciertas verdades de la Biblia y lo único que nos queda es juzgar. Pero lo tremendo es que cuando uno mira la lupa del Espíritu Santo, la palabra, se da cuenta de esta tremenda verdad que hoy estamos viviendo frente a nuestros propios ojos.
que Dios mismo está mandando avisos, señales, en todos los aspectos. La Biblia habla acerca de así como en los días de Noé, como en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Vemos la corrupción, los asesinatos, vemos un montón de cosas, las alteraciones que existen. En otras palabras, el mundo como el incrédulo no percibe que el cuarto jinete de Apocalipsis, el cuarto sello, está cabalgando sobre las 4 partes de la tierra. Porque los jinetes del Apocalipsis están cabalgando desde hace mucho tiempo. Apocalipsis capítulo 6, vamos a entrar ahí también. Voy a irme limitando a muchas cosas, porque si no, no voy a terminar. Pero después Dios le hablará y ya hemos estudiado el Apocalipsis versículo por versículo en este lugar. Pero note que dice Apocalipsis 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y aquí un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar, oiga, con 4 instrumentos: con espada, con hambre y con pestilencia y con las fieras de la tierra. ¿Oyó? Estos 4 instrumentos temibles están manifestándose frente a nuestros propios ojos. Pero literalmente, por ejemplo, la espada es símbolo de las guerras que por doquier se han dado y se están dando. Guerras por este lado, disturbios, porque ahora las guerras casi son internas en general. Hasta que se esté preparando, lógicamente, la última guerra. Porque mientras esté la iglesia aquí, no habrá tercera guerra mundial. Pero cuando la iglesia se vaya, se le llama el Armagedón. Ahí sí. Pero ahora solo son preparativos. Guerras, asesinatos, como para empezar a meter el odio, para ir preparando el escenario de lo que en realidad va a suceder, pero cuando la iglesia de Cristo haya volado. También dice que este jinete cabalga con el hambre. Por ejemplo, hermano, el hambre está provocando que los seres humanos se maten por las necesidades. La muerte los insta a que hagan eso. Por eso roban, y cuando roban se les pregunta: ¿y por qué roban? Porque tenemos necesidad de comer. Y hermano, incluso, mire, los que roban hacen hasta pactos con la muerte. La muerte es su santo preferido. Tremendo cuando uno escucha los grandes testimonios en la cárcel de aquellos que matan por eso. También, hermano, las pestilencias, ¿verdad? O mortandad, dice, enfermedades, epidemias, como dicen otras versiones. Eso lo estamos viendo nosotros. Mire, se traduce así porque peste significa enfermedad contagiosa grave que produce muchas muertes en personas y en animales. Y eso está pasando en ciertos sectores del mundo en donde las pestes son tremendas. Podríamos mencionar todas las pestes que se han dado y se dan en la historia, hermano. El ébola, el SIDA y otras enfermedades que son pestes totalmente que se dan en sectores. Entonces la palabra profética se está cumpliendo, pero faltan otras cosas que son peores.
Recuerde que nosotros estamos viviendo principio de dolores, que es lo que el Señor profetizó, ¿verdad? Principio de dolores, quiere decir el verdadero dolor todavía no es el verdadero dolor, el parimiento, mejor dicho, para entenderlo, el parimiento del dolor. Porque cuando dice que estamos en dolores de parto, está hablando espiritualmente, no está hablando físicamente. Por eso aquella gente, hermano, que critica la palabra profética, es porque ignora ciertos principios como lo ignoraba Nicodemo. Por eso le decía el Señor a Nicodemo: si ahora te hablo de las cosas terrenales, ¿cuánto más si te hablara de las cosas espirituales? Este maestro de Israel, Nicodemo, que habla la Biblia, era un hombre, imagínese, que se asombró cuando el Señor le dijo: mira, Nicodemo, te es necesario volver a nacer. Y la ignorancia del maestro de Israel dice estas palabras: ay, Señor, tendremos que volver otra vuelta al vientre de nuestra mamá. Pero le dijo Nicodemo: tú que eres maestro, no entiendes esto. Si ahora te hablo de las cosas naturales, ¿qué si te hablara de las cosas espirituales? Entonces hay cosas que están encerradas en el logos de la palabra, la Biblia, que es el logos, palabra escrita, que está encerrado detrás de la palabra, del rema, del espíritu de la palabra, porque la palabra tiene espíritu y tiene vida. Y eso es lo que debemos de buscar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque no se ha manifestado todavía en gran escala todas estas cosas que estamos viendo nosotros hoy en día. Pero cada vez que pasan sucesos extraordinarios, que hoy lógicamente tenemos más conocimiento de eso, porque podemos ir a YouTube y ver desastres, cosas extrañas, raras que pasan, e incluso hasta en los desiertos, hermano. Tremendamente. Entonces, el cuarto instrumento va a ser más tremendo todavía. ¿Por qué? Porque dice que va a ser con animales fieros, Apocalipsis 6, ¿verdad? Pestilencia, y con las fieras de la tierra, versículo 8, lo leo de nuevo. Y miré, y aquí un caballo amarillento, pálido, ¿no? Y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado se llamaba Muerte, que es el que provoca que la gente se mate. Y el Hades lo seguía. El Hades es el que recibe a los muertos, es la región de los muertos, pero también es un personaje. Es un lugar, pero también es un personaje. Como la muerte es un personaje, pero también es un estado, ¿verdad? Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, oiga, con espada, guerras dijimos, con hambres también, con pestes, pestilencias, que es lo que le estaba diciendo, y con las fieras de la tierra. Esto me llama la atención poderosamente, porque las fieras de la tierra, animales fieros, nos habla de trastoques genéticos, mezcla de sangre con animales distintos o personas. Hoy está de moda, lo habíamos dicho hace muchos años, cuando todavía no existía este tipo de cosas. Y hay gente que se levantó a decir: qué herejía, qué teología barata, mentira del diablo. Mire, ahora tiene que callarse la boca, porque hoy podemos ver nosotros que la clonación es pan comido hace años ya esto. Y las combinaciones genéticas que se están haciendo ahora, terribles con animales, hermano, monstruosos. También los animales fieros nos habla de hombres tipo animales, que la Biblia los menciona, que no tienen espíritu. Esto nos da la deducción que son como clones.
clones manejados por espíritus inmundos que no tienen espíritu. Búsquelo en Judas 19, que solo tiene un capítulo, Judas 1:19, versión Nuevo Mundo, Biblia Nuevo Mundo, y se va a asombrar, hermano. Salgamos de ahí. Por eso el grupo de los incrédulos va a ser sorprendido. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dan cuenta por andar, hermano, fuera del patrón bíblico, por no tener rema del Espíritu. Y al no tener rema del Espíritu, de repente serán sorprendidos porque en vez de buscar al Señor, critican lo que no entienden. Primera Tesalonicenses, volvamos, capítulo 5, versículo 1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que nadie os escriba nada. ¿Oyó? Esto es porque el Señor maneja los tiempos. Él es el que para el reloj o lo empieza. Porque va a ser de repente. En un abrir, cuando usted abra los ojos, está en otra dimensión, hermano. Eso lo controla Dios. Versículos 2 y 3 de ese mismo capítulo. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, oiga, cuando estén diciendo ahora sí la paz es verdadera, porque se han hecho muchos tratados de paz, pero ya hay indicios. Lo vimos en el 2015, la firma de paz y seguridad entre los países, que fue una convulsión tremendamente en las élites religiosas y evangélicas, porque algunos se atrevieron a decir que el Señor venía. Y nosotros hablamos acerca de ese día en especial, y sabemos que cuando dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, eso va a ser cuando digan verdaderamente hoy sí. Eso es en la gran tribulación. Ahí les vendrá, hermano, destrucción. Entonces la destrucción, dice, vendrá sobre ellos repentinamente con dolores de parto a una mujer que esté encinta y no escaparán. ¿Oyó? Esto nos habla de un grupo que va a ser sorprendido por incrédulo. Ahí entra Israel. Israel va a ser sorprendido, hermano, a la mitad de la tribulación, cuando el anticristo se saque la máscara y se den cuenta que no es el verdadero Mesías al que han recibido, sino al falso profeta y al anticristo. O sea, que ahí se van a dar cuenta que el que está diciéndoles y el que está construyéndoles el templo es el anticristo, para sentarse él ahí y decir, yo soy Dios. Y cuando ellos se den cuenta de eso, Dios les quita el espíritu de estupor que tienen y se despierta y dice, no, ese no es. Y ahí les manda que huyan por este lado, que huyan por el otro lado. Si le dicen que aquí está el Cristo, no creáis, porque es falso. Por eso, hermano, va a ser como los dolores de parto, que son los dolores que nadie podrá parar. Nadie. Por eso dice, y no escaparán. Es como la mujer de repente está, hermano, haciendo cosas. El médico dice una cosa, más o menos le da una fecha, pero de repente se le adelanta, hermano. Y antes de 10 días aparece el pibe y no hay modo de detenerlo en la panza. Así va a ser, porque así lo está poniendo la Biblia. De repente vienen los dolores, y cuando vienen los dolores de parto para que nazca, en este caso para que nazca, venga el Señor, se den todos los acontecimientos proféticos, va a ser de la noche a la mañana, pronto. Una palabra, hermano, cuando dice pronto les haré justicia, es porque es de inmediato. Y no escaparán, dice la Biblia. O sea, ni siquiera los hará pensar.
porque la destrucción será repentina. Esto es como cuando se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas. Fue de repente, ¡pum! Y apareció el otro de repente en el otro edificio, hermano. ¿Y qué pasó? El mundo cambió totalmente, porque se estropeó la economía más importante del mundo y hizo desastre en gran manera. Y el mundo cambió de la noche a la mañana. Van a haber cosas dentro de la iglesia, van a haber terremotos espirituales. Va a haber, hermano, cosas tremendas en los países, en las ciudades, que va a cambiar la mentalidad de la gente inmediatamente. Las iglesias, va a llegar un momento que las iglesias, hasta en la calle va a estar la gente, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios va a avisar y a muchos va a salvar a través de eso. ¿Por qué cree usted que en los países, hermano, centroamericanos, por ejemplo, que son países más sufridos? Yo pues nací en esas ciudades, tuve la oportunidad de experimentar terremotos terribles en mi niñez, a tal punto, recuerdo que un día estaba en la capital de mi tía y de repente un terremoto, hermano, de esos tremendos que ha habido allá en El Salvador hace muchísimos años, cuando yo tenía como unos 12 años. Me recuerdo, hermano, que mire, una cosa impresionante, no puedo describirla, porque aparte mi tía tenía un montón de remedios y botes y botellas de vidrio, y entonces, y así se hacía la tierra, y yo empecé a correr para afuera, hermano, y cuando corro para afuera se me abre un hoyo enfrente, hermano, una cosa impresionante, así como usted lo oye, y era niño, usted sabe el terror. Después sufrí otros terremotos ahí en Los Ángeles, California, que allá las casas son de madera, que se hacen para arriba, horrible, hermano. Sale uno en carrera. Y se dice que no hay que salir en carrera, sino hay que ponerse en medio en medio de una puerta. Hay que ponerse para que del marco, para que de esa manera, si caen siempre al otro lado. Usted sabe que los marcos siempre se quedan parados, porque ahí es donde está la estructura. Y después uno le dan instrucciones acerca de eso por los países que tienen fallas en donde se dan más terremotos. Imagínese usted, hermano, que yo siempre me he fijado que se dio un terremoto en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora que están viniendo terremotos en ciudades en donde nunca ha habido terremotos, como señales. Lógicamente sabemos que hay un terremoto que va a convulsionar la tierra en gran manera. En la gran tribulación está preparado un terremoto para toda la tierra. Entonces todo esto que estamos viendo, terremotos en diferentes partes, solamente son, hermanos, señales para que luego venga el terremoto de verdad, en donde dice Isaías que la tierra se moverá como un borracho. Imagínese usted, hermano, para acá y para allá. Eso yo lo pude ver, hermano, en un sueño. El Señor me mostró tremendo terremoto, la verdad, impresionante, hermano. Pero voy a seguir, si no me quedo ahí. Entonces, si usted nota, los animales fieros, repito, nos habla de trastoque genético. También los animales fieros nos habla de hombres tipo animales que no tienen el espíritu. ¿Me entiende? Clones manejados por espíritus inmundos. Ahí entra el terrorismo. También está profetizado, porque dice la Biblia que habrá terrores. Terror es una palabra que se puede traducir terrorismo. Innegablemente el terrorismo, hermano, ha hecho estragos y está haciendo estragos y está profetizado en la palabra. Por eso el grupo de los incrédulos va a ser sorprendido, porque ni siquiera se dan cuenta por andar fuera del patrón bíblico. Es que eso es lo más tremendo, hermano. Entonces, aquí en 1 Tesalonicenses 5 al 3 nos habla de ese grupo que va a ser sorprendido por incrédulos. Por eso va a ser como los dolores de parto, le decía yo, que son dolores que nadie podrá parar. Dice que no escaparán. Lo más lindo es que existe otro grupo
que es el grupo número 2, los avisados. Hay un grupo de la iglesia de Cristo a la cual denominamos novia de Cristo, que es diferente. La novia de Cristo es aquella que está enferma de amor, aquella que busca a Dios, aquella que se consagra a Dios, aquella que está pendiente, dormida en lo físico, pero despierta en lo espiritual. Ese grupo de los avisados los podemos ver en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, versículo 4 al 5, que dice: mas vosotros, hermanos, óigalo bien, ponga atención, ponga su espíritu, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Oyó? Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Oyó bien ese versículo usted? ¿Lo entiende? Porque esto quiere decir que va a haber un grupo que les avisarán del arrebatamiento, porque tiene la luz de la revelación bíblica que viene a través del Espíritu Santo iluminando. ¿Entiende usted eso? Ahora entiende, repito: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Quiere decir que a algunos no los va a sorprender. Claro, por ahora no sabemos el día del arrebatamiento, pero sí sabemos que no estaremos desprevenidos, porque estamos velando en el tiempo que vivimos. Porque para los que velan, como dice allí Lucas 21:30, si quiere ir para darle base, Lucas 21:30 dice así, de esta manera. Óigalo por favor. Dice 21:30. Cuando ya estamos Lucas 21:36, perfecto. Mas velad, oiga, en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar de pie, o podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Oyó? ¿Oyó esto? Quiere decir que algún momento nos vamos a encontrar con el Hijo del Hombre. Esto nos habla de un grupo que se ha rescatado porque está velando espiritualmente. Ojalá te agarre velando espiritualmente y no haciendo otras cosas. Ojalá su espíritu esté velando, ¿verdad? Porque de repente, hermano, va a suceder. ¿Cómo se va a dar? Hagamos esta pregunta, hermano, ¿cómo se va a dar? Mire, como velaba el pueblo apostólico del principio. ¿Cómo se puede velar? Ellos practicaban 5 pilares. Para velar tenemos que tener 5 pilares que la iglesia del principio lo hacía. Primero, la oración. Segundo, el ayuno. Tercero, la adoración. Cuarto, la alabanza. Y quinto, empaparnos de la enseñanza apostólica. Es decir, de discipulado, que los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores discipulen con una mente apostólica y profética, y no necesariamente cambiarse el nombre de pastor o de evangelista y ponerse un nombre que no le corresponde, como muchos lo han hecho y ahora están fracasando en sus vidas por estar deshonrando a lo que Dios los llamó.
Si te llamó a ser un buen evangelista, sé un buen evangelista. Si te llamó a ser un buen pastor, sé un buen pastor. Si te llamó a ser maestro, sé un buen maestro. Si te llamó a ser profeta, sé un buen profeta. Si eres apóstol, sé un buen apóstol. Porque hay gente que tal vez es verdadero apóstol y no se ha llamado o no lo han reconocido. Entonces esto es muy importante. Estos son los 5 pilares. ¿Por qué le digo esto? Porque el grupo de los avisados será como Daniel. Daniel, escudriñando al profeta Jeremías, estaba leyendo él un día en su casa, se dio cuenta que vivía justo en el cumplimiento profético de lo que decía Jeremías. Eso es asombroso. Quiere decir que Daniel descubrió, un día se puso ahí frente a su ventana, de seguro ahí en el palacio, y empezó a escudriñar. Dijo: voy a leer Jeremías. Y empezó a leer Jeremías, hermano. Mire qué importante es leer. Mire qué importante es inmiscuirse en la palabra de Dios. Qué importante es escuchar palabra, pues, también, y leer la palabra. Bueno, mejor se lo voy a leer. Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. Daniel 9, versículo 1 y 2. Mire qué tremendo esto. Y en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, dice: yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Notó? Aquí Daniel le mostraron por la escritura que el tiempo que estaba profetizado por parte de Jeremías se estaba cumpliendo en ese mismo instante. Cuando lo leyó, dijo: Dios mío, imagínense que no lo hubiera leído. Como hoy hay gente que no le importa la palabra. No le importa la palabra, sino los shows, los conciertos y la pérdida de tiempo. Que no es malo tener show y conciertos, a veces hay que tenerlos para glorificar el nombre del Señor. Pero yo he visto a veces, hermano, que hoy más que nunca se hace un montón de show para los jóvenes, o se hacen distintas actividades, hermano, como para atraer gente. Pero lo que a mí realmente me ha hecho sentir, digo, un poco mal, digo, qué bárbaro, no se predica la palabra, aunque sea 15 minutos, aunque sea 10 minutos. No hay alguien que vaya y, hermano, y hable la palabra de Dios. Digo: Dios mío, ¿quién va a decir la palabra de Dios? Me dan ganas de subirme, hermano. Porque hay tanto inconverso ahí que tal vez una palabra de salvación puede traerlos a Cristo. 15 minutos. Pero hoy, si va usted a show, hermano, usted va a ver que no se toca la palabra. Por eso me asombró. Me acuerdo cuando me recibí de licenciado, que fue una fiesta impresionante que hicieron, ¿verdad? Que vinieron los meros de Estados Unidos y todo eso. Y una gran fiesta que se hizo en un cine, en un teatro. Y de repente, hermano, la gran fiesta, aparece uno que siempre aparecía, que era el mero de la universidad. Y me impactaba tanto porque siempre que llegaba de tanto en tanto él, mientras estaba estudiando yo, él llegaba de tanto en tanto. Pero una de las cosas que me asombraba de este anciano tremendo del Señor es que él era el único de todos los que estaban ahí que traía una Biblia y que se paraba con la Biblia y daba una palabra. No importa si estaba la algabarilla y todo eso, él daba una palabra. Digo, qué tremendo, digo, qué bonito, qué precioso, porque de ahí nadie portaba una Biblia, hermano. Increíble. Y me
A mí me transmití una enseñanza, pero de plano tiene que ver una palabra en cada evento, en cada show, en cada cosa que se haga. Tiene que ver una palabra, exaltar el nombre de nuestro Señor a través de la palabra de Dios, porque es la palabra de Él. Imagine que te dan una oportunidad en un programa de televisión, en un programa de radio. Creo que tendría que estar el Señor ahí, hermano. Más si soy siervo de Dios. Otros que ni siquiera mencionan a Jesús. Ni siquiera, hermano, pero ni siquiera dicen que Dios los bendiga. Mejor el inconverso a veces dice Dios los bendiga por la televisión. El impío número 1. Pero ni siquiera, hermano, dicen que Dios los bendiga. Pasen buenas noches. Oh, lógico. Ahí es donde uno le dice, Dios mío, qué bárbaro. Mire Daniel leyendo la palabra. No vaya a ser que leyendo la palabra una noche, una madrugada de esta, el Señor te habla y te dice, estás en el tiempo. ¿Oyó eso? Lo tremendo es que cuando el Señor le dio la noticia a través de la revelación, como en esta mañana, tarde o noche para los que están en el mundo, su actitud cambie. Porque esta es palabra profética. Y mire la actitud que tuvo Daniel cuando oyó la palabra profética. Versículo 3 al 6. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Oiga, qué tremendo, hermano. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de esta tierra. Wow, qué tremendo. Perdona nuestros pecados, los pecados de nuestros padres. Aunque Daniel era un santo, si un tipo vivía en integridad era él. Pero él estaba involucrando a su generación, hermano, por la iniquidad que traían. Pero lo asombroso es que la palabra despertó. Quiere decir que la palabra te despierta, porque cuando tú te empapas de la palabra, la lees la palabra, buscas, hermano, y tienes un hábito. Porque uno tiene que tener un hábito de leer en el día o en la semana, de leer aunque sea un capítulo de la Biblia, hermano. Trate de leerlo. Como hoy yo le estoy leyendo la palabra y usted está diciendo de verdad. Porque usted y yo debemos de saber que lo que le estoy hablando no le estoy hablando tonterías, le estoy hablando cosas que son reales, que se están dando. Y Daniel cuando vio la palabra, hermano, por eso al estar sumergido en la palabra, tarde o temprano te va a hablar Dios. Y te va a decir, hijo, mira, prepárate. O te va a inducir al libro que en ese momento se está, hermano, cumpliendo. Como en este caso Daniel dice que fue al profeta Jeremías. Hermano, él puede haber ido a otro libro, pero justo fue al profeta Jeremías. Dijo, voy a leer Jeremías. Este Jeremías es tremendo, duro. Porque Jeremías era, hermano, quítate de ahí. No amagaba, porque ese era su ministerio. Y hermano, y leyendo se dio cuenta. Entonces, esta es la actitud de uno que está siendo avisado. Porque a Daniel estaban avisando. De uno que está siendo avisado, ahí se despierta un espíritu de consagración más intenso. Entonces, cuando la iglesia oye este tipo de mensajes, que la palabra profética se está cumpliendo, lo que debe de producirle es un espíritu de consagración más intenso. Debe decir, de plano estoy en la mera carne, me pongo las pilas.
Entonces al grupo de los avisados Dios se encargará de revelarle para que no lo sorprenda las tinieblas. ¿Me entiende? Por eso dice, hermano, es que lo dice claro, Amós capítulo 3. Quiero que vaya a Amós porque ahí hay un versículo tremendo. Amós capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelarle su secreto a sus siervos los profetas, los que tienen un espíritu profético. Dice, ha rugido un león, ¿quién no temerá? Es como que aquí venga un león y te ruge enfrente. Dios mío, hermano, ¿quién no temerá? Y dice el otro versículo, ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Quiere decir que cuando Dios habla, agarra a cualquiera, porque viene una revolución profética, viene una unción profética para el último tiempo, para que tú y yo, a través de la palabra que esté escrita, profeticemos de las cosas y de los acontecimientos que se están dando. Note, esta es una promesa de Dios para sus siervos. Siervos que viven bajo unción apostólica y profética. Quiere decir que de repente lo van a agarrar a usted, hermano, y le van a sacudir su espíritu para que el Espíritu Santo lo maneje y hable la palabra. Bueno, hay otro grupo que estará viviendo sobre la tierra cuando el Señor arrebate a su novia. Y es el grupo de los dormidos espiritualmente. Primera Tesalonicenses 5, versículos 5 y 6. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. ¿Oyó eso usted? ¿Oyó? Estemos alertas y seamos sobrios. Note, la Biblia, lenguaje actual, dice en ese versículo 6, primera traducción 5, 6. Sí. Dice, no vivan tan despreocupados como viven algunos. Oye, porque hay gente que vive despreocupada, no le interesa, no le importa, más lo consume el mundo, el internet, lo consume muchas cosas que, hermano, lo saca de la línea espiritual. Cuidado con eso. Hoy tenemos muchas oportunidades nosotros, gracias a Dios, hermano. Dios nos bendice para que podamos gozar de la vida social amplia. Y hay que hacerlo con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el esposo. Hágalo, viva. Pero lo primero que debe de tener en cuenta es a Dios. Él debe de ser lo primero. Después de Dios, mire, que haga usted esas cosas, entonces va a poder disfrutar mucho mejor. Primero, mire, por poner una palabra, cumpla con Dios. Y después, hermano, amanezca si quiere, todos los días. Pero si usted a Dios lo deja en segundo lugar, está metiéndose en un gran problema. Por eso es que dice acá la Biblia en el versículo 7, es tremendo. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. ¿Oyó? Esto espiritualmente es tremendo, porque aquí está hablando espiritualmente. Esto nos habla del tibio espiritual que pasa la noche de dos maneras, la cual ninguna es apropiada para el día. Primero, unos duermen plenamente indiferentes ante el juicio venidero. Son indiferentes. Y otros, número dos, pasan borrachos. Esto nos habla
de los creyentes que han perdido el equilibrio por completo. En otras palabras, no saben en qué tiempo viven, como el borracho. Tenía un hermano que era borracho, no sabía ni qué mes era, ni qué día, ni qué año. Porque el borracho no tiene equilibrio, no sabe. Bueno, Montenegro se ha de acordar de sus borracheras, ahora ya no. O no, perdía la noción. De repente lo encontraban allá en la China y decían: ¿qué estoy haciendo con todos estos chinos acá? Porque pierde, hermano, el tiempo, hermano, ¿en qué tiempo viven? Entonces hay creyentes, hermano, que están así, han perdido el equilibrio totalmente. Y lo más terrible en el evangelio es que tú pierdas el equilibrio. Eso es lo más tenaz que le puede pasar a un hijo de Dios. El momento que usted pierde el equilibrio en la gracia bendita que el Señor le ha revelado a usted y a mí, que es enorme, porque la verdad, aquel que le han revelado la gracia plenamente, ese hombre tiene que ser feliz, esa mujer tiene que ser feliz, porque esa es la dispensación en la que vivimos. Pero ese hombre como esa mujer que tiene la revelación pura de la gracia verdadera, no de la gracia barata, porque la gracia barata es la que hace que el hombre se desequilibre. No, yo no hablo de esa gracia, hablo de la gracia verdadera, aquella que te empuja a vivir espiritualmente, pero al mismo tiempo a gozar de la vida que el Dios del cielo te da, de la bendición, de la abundancia que Dios te da. Eso es lo más tremendo, hermano, de alguien que conoce el evangelio de la gracia, que pierda el equilibrio. Porque si pierde el equilibrio, ya no es una gracia verdadera, es una gracia barata que lo está llevando al libertinaje y al pecado. ¿Me explico? ¿Me entiende lo que le trato de decir? Ojalá usted pueda comprender, hermano, que estamos en una dispensación maravillosa, pero también va a ser juzgado más fuerte por la libertad que tiene. Porque muchos profetas han de ver, dice la Biblia, que indagaron queriendo conocer para quién era esta bendición de vivir libre y no bajo leyes. Claro, ¿me entiende? Y ojalá usted como yo podamos disfrutar de la vida, porque se lo merece, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario para liberarnos. Pero también es importante que entienda los tiempos en los que vivimos. Más a los jóvenes, que ahora los jóvenes, hermano, hay que orar mucho por ellos, cubrirlos. ¿Por qué? Porque ellos están siendo bombardeados más como nunca. Son los que manejan las computadoras, son los que manejan, hermano, las redes. Y de repente, hermano, los lleva a la pornografía, los lleva a caer. Gracias a Dios que el Señor tiene misericordia, porque dice: cuando eras joven ibas donde tú querías, pero cuando eras viejo otro te ceñirá. Entonces cubramos a los jóvenes, porque están en un grave peligro, porque el enemigo sabe que si llega a desequilibrar un joven, está desequilibrando su generación. Y sabe que puede crear una generación perversa. Wow, hermano. Por eso Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran sus amigos, se guardaron cuando les propusieron, hermano, en el reino, ¿verdad? Cuando les propusieron que ellos se propusieron a no contaminarse. Wow, qué tremendo, hermano. Entonces esto nos habla de eso. ¿Me entiende? Por eso dice Efesios capítulo 5. Quiero que vaya a Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Por esta razón dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto le habla a creyentes. Despiértate, pilas. Por tanto, tened cuidado. Hay una advertencia, mire. Tened cuidado. ¿Cómo andáis? No como necios, insensatos,
sino como sabios. Así pues, no seas necio, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta que le estoy hablando. Buscarlo. Este es el grupo de los tibios que están durmiendo. Estos no están alerta ni les importa la revelación. Porque no están alerta. Cuando no está alerta, está al tanto, hermano. Lo más triste es que a estos los va a sorprender las tinieblas. Porque Juan capítulo 12, versículo 35, y yo voy a ir terminando, dice así. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. ¿Oyó? No sabe a dónde va. Lo tremendo es que aquí hay revelación. Mire, lo tremendo es que también podemos decir que el que anda en tinieblas o oscuridad, escuche bien esto, en hebreo significa ignorancia. Ignorancia es andar en oscuridad. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento, ignorancia, pereció mi pueblo. Otra versión dice: porque no me conoció. Esto está hablando porque no se empapó de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Lo impresionante es que el Señor a este grupo de la iglesia lo reprende muy fuerte. Y le dice, y le hace un llamado de atención en Apocalipsis. Yo termino con este versículo. El llamado de atención. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Oiga, ponte en vela. Este es el llamado de Dios ahora, en este momento, en este instante, a usted que está allí también viéndonos por YouTube. Óigalo. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mí, de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido en este día y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, quiere decir, si no quieres ser de los avisados, por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Note que ya habla de los avisados que van a ser alertados. ¿Oyó bien? Esto quiere decir que si este grupo sigue durmiendo, no va a saber la hora en que el Señor lo arrebate o arrebate a la iglesia. Cuando se despierta, decir: mamá, ¿dónde estás? Papá, ¿dónde estás? Y ya es joven con decisión propia, ¿no? O los que han apartado. ¿Qué pasó? Cerraron Constitución 2354. Hoy sí cerraron la iglesia. ¿Y qué, hermano? Dios nos ha levantado a todos. ¿Qué pasó con Pablito? ¿Qué pasó con Juanito? ¿Qué pasó con la hermana Yolanda? ¿Qué pasó con todos? Van a decir, hermano. Yo imagino que así va a ser. ¿Qué pasaron con los hermanos? Y ahora quiero venir a la iglesia y no hay nadie. Ya no. El Señor cerró la puerta, porque el arrebatamiento se ha dado, hermano. Es que así, aquí dice así. El grupo que va a estar dormido, el que está dormido no come. ¿O come usted cuando está dormido? No puede comer o está dormido, pues. No come palabra, no, nada.
También esto nos confirma una vez más que los del grupo de los avisados sí vas a ver lo del arrebatamiento. Es decir, o la semana o el mes, como a Daniel. Si no velas, no sabrás la hora en que vendré sobre ti. Quiere decir que algunos van a saber la hora. Dice, prepárate, hijo, que ahora nos vamos. ¡Hala, qué tremendo será ese momento, hermano! ¿Y sabe qué va a ser más tremendo? Que aunque te lo revele a ti, que andas bien y que te estás arreglando y que te arrepientes de tanto en tanto delante del Señor, aunque lo digas que el Señor va a venir, el espíritu de estupor que tiene la gente se va a burlar, risa les va a dar, como Noé. A Noé le dijeron, ahora nos vamos, Noé, en esta semana, en esta hora. Y dice la Biblia que le avisaron y él fue a avisarles, y este tipo está medio loco, viene el gran solazo, el gran calor, 30 y pico de grados, que va a venir el Señor. Él le avisaron, mira, anda a decirles, le dijo, que ahora es. Y fue a decirles, hermano. Y la abuelita de Noé, carcajada por un lado y carcajada por el otro lado, chupando solos ahí, hermano. Se burlaba la abuela, los tíos y todos estaban ahí. Y empezó a llover, hermano. Ahí vinieron en carrera a la puerta del arca. Y la Biblia dice que Dios cerró la puerta. ¡Wow! Cerró la puerta Dios. Mire qué tremendo. Porque si Noé hubiera cerrado la puerta, yo me imagino que él le hubiera abierto la puerta a su mamá o a su papá, hermano, o al abuelo, o a los tíos, o a la familia. Él se la abre, como nosotros, ¿o no? Si ves que está rascando a alguien ahí, hermano, de nombre Abraham, se la mira, Señor, ten misericordia. Nada. No se la abrió, porque Dios la cerró, dice la Biblia. Y cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie quien la abra. Pero cuando Dios abre una puerta, tampoco no hay nadie que la pueda cerrar. No hay diablo que la pueda cerrar. Si el diablo cierra una puerta, nosotros se la abrimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Fuerte. Ese es el Dios que tenemos delante del Señor. Cierre sus ojos, yo he terminado. Qué emoción, qué maravilloso, la verdad. Te damos gracias, papá, por tu misericordia, por tu amor. Pero también usted que está allí viéndonos, amigo, hermano, que quizás estás caído, apartado, dormido, que estás ahí en algún grupo, quizás de los sorprendidos, o estás en el grupo de los avisados. Regocíjate. Pero tú que estás y que sabes en qué grupo estás, es el tiempo de Dios en este día para que vuelvas a Él, para que te arrepientas de tus pecados, para que puedas decir: Señor, la verdad, perdóname. Y si usted no ha recibido a Cristo, porque es la única entrada que tiene usted al arca espiritual, la única entrada, arrepiéntase y dile: Señor Jesús, quiere repetir esta oración. Yo le voy a hacer la oración que yo hice y que todos los que estamos acá y los que son hijos de Dios hicieron. Usted quiere decir: Señor, si quiere decir: Señor Jesús, repítalo. Vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. En el nombre poderoso de Jesús te recibo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, téngalo por seguro que a partir de hoy la salvación ha llegado a su casa. Y si tú te has apartado por mucho tiempo del evangelio, este es el tiempo en donde debes de retornar como el pródigo a la casa. Es decir, la verdad, Dios me está avisando, me está hablando, me está diciendo que los tiempos se acortan.
Ven a Él, arrepiéntete, reconcíliate con Dios y ven a servirle al Señor. Más si tienes un talento, si eres músico, que hay muchos músicos. Si eres una persona que sirvió en algún momento, porque de seguro hay miles que están tirados hoy en el mundo, que le sirvieron en los parques, en las plazas, en los hospitales, en las iglesias. Predicaron el evangelio de Jesucristo, pero se apartaron porque no tuvieron alimento, porque no tuvieron palabra, porque no tuvieron instrucción, discipulado. Pues hoy te hace el llamado el Señor una vez más para que te reconcilies con Él y vuelvas de nuevo a servirle al Dios que vive y reina para siempre. Permítame orar por ti también. Padre, mira, aquellos que se están reconciliando, que están oyendo esta palabra con el Espíritu. Oh, tócales. Ahora, Padre, que esta palabra vaya directa al corazón de este hijo tuyo apartado, y despierte y se levante y vuelve en sí como el pródigo, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate. Aquellos que están enfermos también, conforme a esta atmósfera de presencia tuya, ahora oramos con la iglesia para que haya sanidad, abundancia de sanidad, de salud al cuerpo, al alma y al espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén.